Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con el tema del imperialismo y vamos a intentar dejarlo ya acabado hoy con los vídeos de hoy. Y bueno, para que nos pongamos en situación y ver lo que vamos a ver en estos vídeos, nos vamos a centrar ya en los tres últimos puntos del índice que os pasé en la presentación primera, ¿vale? Vamos a ver los grandes imperios coloniales, cuáles son, una serie de características que tienen cada uno de ellos, el tipo de colonias, el tipo de administración colonial que se establecía en esos territorios que dominaban las grandes potencias, y vamos a ver también las consecuencias que tiene el imperialismo, ¿vale? Tanto para colonizadores como para colonizados. En primer lugar, si os acordáis, ya dijimos que el fenómeno del imperialismo se acelera mucho en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente a partir de 1870, que es cuando se produce el gran reparto del mundo, fundamentalmente de África y de Asia, aunque también hubiese presencia colonial en Oceanía o en América del Norte, ¿vale? Lo que tenemos son varios imperios que dominan y luego una serie de imperios de segunda fila, también europeos, y luego hay otros imperios como Japón y Estados Unidos que más que tener un imperio formal, lo que tienen es un área de influencia o una serie de colonias que son más informales, ¿vale? Por así decirlo. En primer lugar, ¿cuál va a ser el primer imperio en extensión y en población? Pues va a ser el Imperio Británico. El Imperio Británico, en el momento cumbre de su extensión, llega a controlar casi una cuarta parte de la superficie de la Tierra, ¿vale? Los cálculos más optimistas nos sitúan un imperio con cerca de 450 millones de habitantes. Eso en un mundo, en un momento de la humanidad en la que apenas había 1.500 millones de habitantes en la Tierra. Es decir, que el Imperio Británico controlaba una cuarta parte de la superficie, tenía presencia en todos los continentes, incluida la Antártida, ya que tenía presencia científica y de exploradores allí, y además controlaba casi a una tercera parte, una cuarta parte, dependiendo del cálculo, de la población de la Tierra, ¿vale? El Imperio Británico, vamos a ver cómo se distribuían sus colonias a grosso modo, ¿vale? Pues tenemos colonias en América del Norte, ¿vale? Canadá pertenece al Imperio Británico, ¿vale? Y de hecho hoy en día sigue perteneciendo a una institución que se llama Commonwealth, ¿vale? Luego tenemos Australia y Nueva Zelanda, en Oceanía, ¿vale? Estas dos colonias, luego lo veremos después, tienen en común que son colonias de poblamiento, ¿vale? Son, en teoría, grandes espacios vírgenes, entre comillas, que no tienen una población autóctona numerosa, y los británicos lo que hacen allí es asentar emigrantes, ¿vale? Acordaos que una de las causas del imperialismo que vimos es la demográfica, ¿no? Pues en Canadá y en Australia se van a encontrar grandes extensiones de tierra donde se pueden asentar un excedente de población de la metrópoli, ¿vale? Luego tenemos África. África es otra de las grandes áreas de influencia y de expansión del Imperio Británico, ¿vale? En África lo que va a haber es un proyecto colonial que se planteaban los británicos de unir el continente de norte a sur, ¿vale? De hecho, ya en el siglo XX lo consiguieron al adueñarse de una de las pocas colonias alemanas que era Tanganica, ¿vale? Pero su gran proyecto era unir el Cairo con el Cabo, que uniría de norte a sur el continente africano con una línea de ferrocarril que uniría las colonias británicas, ¿vale? África evidentemente era un continente con unas riquezas mineras, unas riquezas naturales enormes que explotaron los británicos durante prácticamente 100 años hasta la descolonización del continente africano, perdón. Luego tenemos en Asia y sobre todo en la zona de Oriente Próximo, Oriente Medio y Lejano Oriente, tenemos una de las grandes colonias británicas, que era la India, ¿vale? La India era la joya de la corona. Era, de hecho,
casi más importante que el Reino Unido, por lo menos en titulatura, ya que los reyes del Reino Unido eran reyes del Reino Unido y emperadores de la India. Recibían su título de emperador de ahí, de la India, ¿vale? Eso sería desde un punto de vista de prestigio, ¿no? Pero la India realmente era de verdad la joya de la corona británica, porque era el mercado más grande que poseía, era el mercado más grande donde podían colocar la enorme producción británica, sobre todo de textiles y de otros bienes manufacturados, y también era casi un continente por sí mismo que albergaba una serie de riquezas naturales que los británicos fueron explotando a lo largo del tiempo, ¿vale? Lo que hicieron los ingleses y los británicos fue rodear la India de una serie de estados tapón o de estados que sirviesen para defender esta colonia estratégica y tan importante para el Imperio Británico. Y por ello intentaron extender su influencia hacia Afganistán y hacia la zona de Indochina, sobre todo la zona de Birmania, ¿vale? El Imperio Británico hemos dicho que es el número uno. ¿Por qué se convierte en el número uno? Pues a mí me gusta señalar una serie de causas. Antes de ver el siguiente gran imperio colonial que va a ser Francia, primero quiero que entendáis por qué el Reino Unido se va a convertir en el imperio dominante, ¿vale? Para empezar, el Reino Unido tradicionalmente es una potencia comercial y marítima. Es decir, que basa su poderío en su vocación o en la capacidad que tiene de controlar las rutas comerciales y de controlar las rutas marítimas, ¿vale? De hecho, si vemos un mapa, el Reino Unido es un archipiélago y al querer expandir su influencia fuera de este archipiélago, obviamente va a tener que recurrir a la vía marítima, con lo cual tradicionalmente han tenido siempre una vena o una pulsión marítima que no han tenido otras potencias europeas como Francia, por ejemplo. También lo que sabemos que condiciona mucho el prestigio y el papel que tiene el Reino Unido como primer imperio del siglo XIX y también del siglo XX es que ya desde el siglo XVIII, por ejemplo con el Tratado de Utrecht, va a intentar controlar los grandes puntos estratégicos del continente europeo y del mundo por extensión, ¿vale? De hecho, si os acordáis, con el Tratado de Utrecht los británicos conseguían el control de Gibraltar, que es uno de los grandes puntos estratégicos para controlar el Mediterráneo, ¿vale? Esa política de controlar puntos estratégicos se va a ir desarrollando a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX y les va a dar una ventaja muy importante sobre el resto de potencias coloniales, ¿vale? Luego, por otro lado, también, si os acordáis de temas anteriores, se convierten en la gran potencia que derrota a Napoleón. Con lo cual, tras la victoria sobre Napoleón, el Congreso de Viena y la Europa de la Restauración, que ya vimos en los temas anteriores, el Reino Unido se va a consolidar como la primera potencia mundial. Por otro lado, también en el tema anterior vimos que el Reino Unido es el lugar de origen de la Revolución Industrial y al ser el lugar de origen de la Revolución Industrial va a sufrir un desarrollo económico espectacular. Va a tener una de las industrias más desarrolladas, más consolidadas y sobre todo va a ser la primera gran potencia o el primer gran país con el que se va a encontrar con la necesidad de encontrar nuevas materias primas, con la necesidad de encontrar nuevos mercados para colocar su producción y sobre todo también con la necesidad de encontrar territorios donde colocar a su excedente de población, con lo cual va a tener ahí el acicate para expandir y consolidarse como el gran imperio del momento, ¿vale? Y luego también hay una causa política o una circunstancia política que explica por qué el Reino Unido es el importante o es el dominante durante el siglo XIX y el siglo XX, que es que es un país estable, pacífico, que no sufre una revolución desde el siglo XVII. Si os acordáis con la Revolución Gloriosa, desde ese momento es un país que no va a sufrir ni grandes turbulencias políticas, no va a sufrir revoluciones como sí que ocurre en la Europa continental, ni tampoco va a sufrir grandes turbulencias sociales, lo que le va a dar lugar a una estabilidad y una continuidad
que va a facilitar su gran expansión colonial del siglo XIX. ¿Vale? En segundo lugar, ¿cuál es el gran imperio europeo? Es el Imperio francés. El Imperio francés llega a tener el control sobre cerca de 100 millones de habitantes. Llega a tener una extensión casi de entre el 10 o el 15% de la superficie de la Tierra, ¿vale? Y sobre todo va a tener importancia el Imperio francés en el norte de África y en el África subsahariana, ¿vale? Luego también otra región donde va a tener importancia el Imperio francés es en la llamada Indochina o en la Cochinchina, ¿vale? En África, por un lado, van a tener un proyecto colonial de intentar unir el continente desde el oeste hasta el este, pero van a fracasar debido sobre todo a la presencia británica en Sudán, que les va a impedir culminar y realizar ese proyecto, ¿vale? Pero sí que es verdad que el Imperio francés va a tener una presencia y una importancia muy destacada en todo lo que sería el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. De hecho, todavía es una zona en la que el francés como idioma tiene bastante extensión, y en el África subsahariana, por supuesto, ¿vale? En la zona de Indochina, sobre todo los tres países actuales que controlan van a ser Laos, Camboya y Vietnam, ¿vale? Visto los dos grandes imperios coloniales, que son el británico y el francés, hay que ver los imperios de segunda, ¿vale? Por así decirlo, los otros imperios europeos. Por un lado tenemos Alemania. Alemania, desde su unificación, que es un proceso largo que se culmina hacia el año 1870, se va a convertir en una gran potencia industrial. De hecho, llega a desbancar en producción industrial a Gran Bretaña, ¿vale? Es un gigante económico, pero nunca llega a tener un gran imperio. Tiene unas escasas posesiones coloniales en África, Togo, Camerún y Tanganica, y algunos archipiélagos dispersos por Asia, por la zona del Pacífico. Pero, como digo, es un gigante económico, una gran potencia industrial, pero no va a ser una gran potencia imperial. Y de hecho, una de las grandes reclamaciones de los alemanes es que ellos quieren tener un gran imperio y quieren tener su papel en el mundo como potencia imperial, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos a Bélgica. Bélgica va a hacerse con el control de la zona del Congo, de África Central, y esta colonia va a tener la particularidad de que se va a convertir en colonia personal del monarca de Bélgica, de Leopoldo II, que la va a convertir en una auténtica colonia de explotación. De hecho, una de las novelas que os recomendé la semana pasada, El corazón de las tinieblas, se ambienta en esta colonia personal del monarca belga y cuenta cómo el Congo se convirtió en uno de los lugares más parecidos al infierno en la Tierra, ¿vale? Luego tenemos que recordar el imperio colonial de Portugal, que es uno de los viejos imperios que ya conocemos, que tienen presencia desde el siglo XVI, y que curiosamente es un viejo imperio que pierde Brasil, pero que va a conseguir sobrevivir en África, sobre todo en los territorios de Angola y Mozambique, sobre todo por una circunstancia casi que tiene que ver más con la suerte, ya que es que las grandes potencias imperiales europeas, Inglaterra, Reino Unido y Francia, no llegan a acordar el reparto de las posesiones portuguesas, ¿vale? Y ya nos queda España. España fue el primer imperio mundial en tener presencia prácticamente en todos los continentes de la Tierra. Pero desde principios del siglo XIX se ve disminuido, ya que pierde prácticamente su presencia en toda lo que sería América Latina, pero ya desde finales del siglo XIX, concretamente desde el desastre de 1898, después de la guerra con Estados Unidos, va a suponer la pérdida definitiva de las escasas colonias que todavía poseía, ¿vale? Ya que Cuba, Puerto Rico y Filipinas se pierden en favor de Estados Unidos. Lo que va a quedar como imperio colonial español va a ser algunas escasas posesiones en África, sobre todo en la zona del Ifni, en la zona del Sáhara Occidental
y en la actual zona de Guinea Ecuatorial, se llamaba también Guinea Española, a principios del siglo XX, ¿vale?